¿Qué tal? Bienvenido, Dios te bendiga mucho. Una de las más grandes dudas con respecto al arrebatamiento que siempre la mayoría de las personas tienen es el hecho de cómo saber si voy a ser arrebatado o si no voy a hacerlo, cuáles son las características que de alguna manera la Biblia nos describe que tenemos que tener, y por eso es importante saber diferenciar salvación de arrebatamiento. Son dos cosas distintas, la Biblia los separa y es por eso importante poder entenderlas para que no nos quede esa inquietud en nuestro interior de tener la duda si seremos o no parte de ese remanente que el Señor viene a buscar. Mi nombre es Lautaro y es por eso que justamente hago este video, para que te pueda quedar claro en tu interior y tu conciencia esté tranquila de si estás preparado o no para participar de ese acontecimiento que la Biblia nos muestra. Entonces, rápido, para empezar, vamos a diferenciar entre salvación y arrebatamiento. Son dos cosas distintas, ya que la salvación es por gracia. Entonces nosotros, para ser salvos, simplemente tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas con nuestra boca, pero también reconocerlo como el Señor de nuestra vida con nuestras obras. No porque seamos salvos por las obras, sino que con nuestras obras les vamos a decir a Dios que Él es nuestro Señor verdaderamente. Pero una persona que recibe a Cristo y que vive obedeciendo a la palabra de Dios, ya con eso alcanza para poder ser salvos. No tenemos que hacer absolutamente más nada. Ahora, para ser arrebatados, la Biblia lo diferencia, porque la Biblia explica claramente de que para ser arrebatados hay que estar preparados. Para ser salvos no hay una preparación, para ser arrebatados sí hay preparación. Y la Biblia diferencia entre salvación y arrebatamiento, porque el arrebatamiento es un galardón, es una corona, es un premio que nosotros básicamente podemos alcanzar. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vemos acá como Dios le dice de que los va a sacar para que ellos no vivan ese tiempo que se va a transcurrir en la tierra, que es el periodo de la tribulación. Hay un grupo que es la iglesia de Filadelfia que se va antes. Por eso vemos como a la iglesia de Filadelfia el Señor no le reprocha nada. Al resto de las iglesias les dijo, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. A Filadelfia no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Filadelfia tenía cierta preparación que el resto de las iglesias no tenía. Y por eso es que Filadelfia tiene un galardón. Por eso el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona que vos tenés, hay un galardón, hay un premio que vos tenés, y es justamente que te vas a ir y no vas a participar de ese tiempo en la tierra. Es por eso que el arrebatamiento es una corona, es algo que nosotros alcanzamos en nuestra vida justamente por el hecho de estar preparándonos. Entonces, como primera base número uno, hay que entender que el arrebatamiento es un galardón, es una corona que nosotros recibimos, y que en segundo lugar, el arrebatamiento es para que ingresen aquellos que tendrán el privilegio de formar parte de una entidad espiritual llamada la esposa del Cordero. El arrebatamiento es para ingresar a las bodas del Cordero como la esposa, como aquel grupo, aquel remanente que va a tener la posibilidad en la eternidad ocupar esa posición. Por eso miren lo que dice Apocalipsis 19, 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense que hay una preparación para la esposa, y es justamente que son estas bodas del Cordero, y es por eso que el arrebatamiento requiere cierta preparación, porque una boda tiene que ver con entrar en pacto, entrar en un nivel de compromiso, y eso es lo que le va a suceder a estas personas que logren ser arrebatadas. Van a entrar en un compromiso mucho mayor con Cristo, para poder en la eternidad empezar a administrar y manejar cosas de Dios mucho más grandes de las que podemos administrar hoy en la tierra. Mateo capítulo 22 en el verso 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fíjense que el eje central del reino de los cielos es que es similar a que un padre, que es el Padre, le prepara a su hijo, que es Jesús, una fiesta de bodas con la esposa, que es la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 5? Maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, amad a vuestros maridos. El apóstol Pablo viene hablando de la relación matrimonial, y él termina diciendo, yo digo esto de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia tienen que tener una relación matrimonial, y ese es el fin de todas las cosas. Y es por eso que Jesús en la tierra
no se casó, no tuvo mujer, porque Jesús vino justamente para empezar a preparar a esa mujer, que ya hoy estamos llegando al tiempo de las bodas y donde Cristo se va a casar con esa amada, pero no aquí en la tierra, sino que esa ceremonia serán los cielos. Y es por eso que la Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado dentro de toda la iglesia. Por eso que hay un grupo que se va a ir y hay un grupo que se va a quedar. ¿Por qué? Porque salvos vamos a ser todos, aquellos que hemos verdaderamente recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero no todos serán arrebatados, porque no todos podrán participar como la esposa del Cordero, ya que hay un grupo de personas, de cristianos, que se van a quedar, que van a ser salvos, pero van a quedarse en el primer arrebatamiento que va a suceder. Y es justamente esto lo que nos muestra Mateo capítulo 22 en el verso 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id de la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuando encuentren. Fíjense que en las bodas no solamente está el esposo, no solamente está la esposa, aparece un tercer grupo, que son los invitados a las bodas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, como hoy veíamos en el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Verso 9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjense que aparecen acá de vuelta dos personajes, en realidad son tres, ¿no? El esposo, la esposa, y en el verso 9, bienaventurados los que son llamados en plural a la cena de las bodas. Hay un grupo que son los invitados de Mateo capítulo 22, son los mismos de Apocalipsis 19:9. Hay un grupo que son los invitados a las bodas. No participan como la esposa, pero van a estar en las bodas como invitados a la cena. Eso quiere decir de que hay un grupo que se va a ir primero, hay una esposa, hay un grupo que va a ser arrebatado para prepararse para y entrar en la ceremonia matrimonial con Cristo, pero hay un grupo que va a entrar después, que van a ser los invitados a las bodas, y es justamente ese grupo de personas que se quedó en el primer arrebatamiento y luego van a ser salvos para ingresar a las bodas del Cordero, pero ya no como esposa del Cordero, sino que son invitados a la ceremonia. Y es por eso que en la eternidad no todos tendremos la misma posición. Va a haber un grupo de personas, los arrebatados, los preparados, los coronados, que van a de alguna manera ocupar una posición de ser uno con Cristo a nivel matrimonial. Pero hay otro grupo que son los invitados a las bodas, que van a ser salvos, que alcanzarán la salvación, pero en la eternidad no tendrán la misma posición, ya que por eso Jesús nos va a recompensar a cada uno de nosotros según hayan sido nuestras obras. Salvos todos, pero la recompensa es distinta para todos dependiendo nuestras obras en la tierra. Ahora, bajo este contexto, te voy a dar 4 características claves que tiene la iglesia, y la última es la más importante. Virtudes que tenemos que tener si queremos ser parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar, y que justamente de alguna manera nosotros tenemos que manifestar, ya que en este contexto tenemos que entender de que el arrebatamiento es para entrar a las bodas como la esposa que se ha preparado. Esa preparación nosotros la tenemos que tener aquí en la tierra, y es por eso que hay que tener ciertas virtudes. El número 1, necesitamos madurez. Es importante la madurez, y estamos hablando madurez espiritual. La madurez espiritual tiene que ver con el desapego de las cosas terrenales para ser y empezar a ser personas espirituales. Personas espirituales no tiene que ver con ver cosas, con escuchar cosas, aunque te puede pasar, sino que tiene que ver, alguien espiritual es alguien que sabe priorizar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas de la tierra le son añadidas. Es alguien que prioriza a la hora de decidir la fe, que prioriza el compromiso con Dios, que prioriza la relación con Dios antes que cualquier otra cosa. Pero eso lo podríamos ver en otro video. Pero vamos a ver Cantares capítulo 8, en el verso 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Fíjense que la amada, la esposa, dice que ella tiene una parienta, que es la hermana, que no tiene pechos. O sea, que es inmadura, que no puede amamantar, que no puede ser madre. Por ende, vemos ahí, y ella dice, ¿qué pasará cuando de ella se hable? ¿No? Como que la inmadurez trae cierta vergüenza, como que la inmadurez de alguna manera no permite que esa mujer, esa hermana se desarrolle por completo. Y es que justamente tiene que ver con eso, con que hay un grupo, hay una familia de fe, que somos nosotros la iglesia, y dentro de la iglesia hay una hermana mayor, que es la que se va a convertir en la esposa del Cordero. Hay una hermana menor. ¿Por qué? Porque hay un sector, hay un grupo en la iglesia que ha madurado,
hay un grupo que no madura. Es por eso que la Biblia siempre separa dentro del pueblo de Dios a dos pueblos, el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos. Y aquí vemos, ¿no?, la hermana mayor y la hermana menor. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14 en el verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y cosecha, porque la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Deberíamos explicar todo Apocalipsis 14, pero acá nos está hablando de cuando el Señor venga a buscar a los que se quedaron, ¿sí? Y vamos a ver después más adelante en el video, porque Apocalipsis 14, verso 1 nos muestra a los arrebatados primero. Y fíjense que dice que es hora de cosechar la tierra, porque justamente los frutos han madurado. Quiere decir que cuando hablamos de arrebatamiento, por eso el Señor dijo que los segadores, los cosechadores, son los ángeles los que van a llevarnos. Necesitamos madurar, necesitamos estar maduros para que nos cosechen, para que nos lleven, para que seamos arrebatados, porque justamente para eso nos llevan, para entrar en casamiento con Cristo, y una menor de edad no puede casarse. Entonces, por eso justamente necesitamos como primera base madurez, para que justamente podamos desarrollarnos en Dios y poder estar preparados para el arrebatamiento. Vamos con lo segundo. Nuestras vestiduras tienen que estar limpias. Apocalipsis 19:8. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense que necesitamos el lino fino, lo necesitamos limpio y lo necesitamos resplandeciente. Eso quiere decir que nuestra vida tiene que estar libre de pecado. Y con esto no queremos decir, ¿no?, el ser humano por naturaleza es pecador, somos pecadores, y el que dice que no tiene pecado hace a Cristo mentiroso. Pero cuando hablamos de tener vestiduras limpias, de dejar el pecado, tiene que ver con que ya no obro yo para el pecado. Dice el apóstol Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que ya no es más pecador, somos pecadores mientras estemos en este cuerpo, porque mi cuerpo está vendido al pecado. Pero yo no practico el pecado, yo no decido pecar. Si peco es sin intención, es por un mal pensamiento, es porque me equivoqué, pero no porque yo decidí con mi conciencia pecar. A eso se refiere Juan, con que ya no practica el pecado. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia madura, que sabe controlar su cuerpo, que sabe controlar sus impulsos, que sabe controlar sus deseos. Y es por eso que justamente la iglesia, la esposa, tiene la vestidura limpia y resplandeciente, sin arruga, sin mancha, porque justamente sabe controlar su cuerpo, para que nuestro cuerpo obedezca a nuestro espíritu y no a mi alma que quiere pecar, sino a mi espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que lo segundo que necesitamos es una vestidura limpia y resplandeciente, una vida fuera, lejos del pecado. Lo tercero, cumplir con nuestro propósito en la tierra y con la misión con la cual Dios nos ha mandado. Mateo capítulo 25, en el verso 14 al verso 30, habla de la parábola de los talentos. Y cuando nosotros vamos al final de la parábola, encontramos de que el Señor a uno le dio 5 talentos y ese lo multiplicó en otros 5. Y le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otro le dio 2 y lo multiplicó en 2 también. Y le dijo lo mismo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay un tercero que el Señor le dio 1 y lo enterró bajo tierra. Y en el verso 30, y al siervo inútil, o sea, al que le dieron un talento y lo enterró bajo tierra y no lo multiplicó, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que menciona que a este siervo inútil, le llama el Señor, lo echan, lo expulsan, no le permiten entrar al gozo de la salvación, sino que de alguna manera lo que sucede es que lo envían a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla de esas tinieblas de afuera, no está hablando del infierno, porque cuando hablamos de la parábola de Mateo 25, 14 al 30, la de los talentos, es una parábola que tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el que tenía 5 le recompensaron con otros 5 y lo hicieron ingresar. El que tenía 2 le recompensaron con otros 2. ¿Por qué? Porque le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo. Eso vemos que es un lugar de recompensa. Y es por eso que Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces fíjense que cuando Él venga en busca de la iglesia en el arrebatamiento, nos van a coronar, nos van a recompensar. Y es por eso que al que tenía un talento y lo enterró bajo tierra, no lo pueden recompensar y lo tienen que echar afuera, a las tinieblas de afuera. ¿Qué es esas tinieblas de afuera? Joel capítulo 2, verso 2, día de tinieblas y de oscuridad, es el día de Jehová, y hablando, ¿no?, de la tribulación y de la gran tribulación.
ese siervo inútil no es que no fue salvo. Ese siervo inútil de Mateo 25:30 es que no fue arrebatado porque no multiplicó lo que Dios le había dado en la tierra. No demostró fidelidad, no demostró compromiso, no demostró madurez. Y eso no le permite ingresar en el arrebatamiento para convertirse en la esposa del Cordero. Es importante que nos enfoquemos en el propósito de Dios y que multipliquemos los talentos, los dones, la gracia que Dios nos ha entregado, que cumplamos con el propósito de Dios, que ya no tiene que ver con no pecar, que no tiene que ver con una vida donde Jesús es mi Señor y voy a ser salvo, sino que ya estamos hablando de entrar en un compromiso mayor con Dios, donde ya empiezo a dejar cosas no malas, sino cosas que no me convienen, que no me edifican, que no me sirven y que me alejan del propósito de Dios para enfocarme de lleno en lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y como cuarto punto y muy importante es que para ser arrebatados, Dios tiene que ser prioridad en mi vida. En otras palabras, yo tengo que amar a Dios, pero no como yo pienso que hay que amarlo, sino como la Biblia me dice que hay que amarlo. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti, fíjense lo que le reprocha el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice, tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor. Cuando hablamos de primer amor no estoy hablando de ese tiempo en el cual nosotros conocimos al Señor y vivimos un tiempo, ¿no?, de emoción, donde le queremos hablar a todo el mundo, donde estamos maravillados, asombrados con habernos encontrado con Dios y con su Espíritu, sino que cuando hablamos de primer amor, justamente estamos hablando de que amor tiene que ver con primero, con prioridad, con primicia. Cuando hablamos de amor tiene que ver con lo que para mí es primero. Lo que yo amo es lo que para mí es primero. Por eso el Señor decía que de alguna manera nosotros tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y el Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso y le dice, tengo contra ti. A Filadelfia no se lo reprocha. ¿Por qué no le reprocha a Filadelfia? Porque Filadelfia amaba al Señor, porque Filadelfia había puesto a Dios primero, pero Éfeso no. Éfeso lo había sacado de ese lugar y le dice, dejaste tu primer amor, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, la iglesia de Éfeso, por tener a Dios en prioridad, ocupaba una posición. Y ahora el Señor le dice, dejaste tu primer amor y caíste, bajaste de posición. ¿Por qué? Porque justamente eso tiene que ver con que Dios es recíproco. Dios honra a los que le honran y los que los desprecian serán tenidos en poco, dice 1 Samuel. Entonces tiene que ver con que cuando yo le doy prioridad a Dios, Dios me pone en un lugar de prioridad a mí. Y esto es importante entender de que Dios no trata a todos por igual, sino que Dios trata nuestra vida como nosotros lo tratamos a Él, porque Él me recompensa según mi obra. Y ese sería tema para desarrollar específicamente en otro video. Pero vemos de que Éfeso, por perder el primer amor, pierde una posición. Eso quiere decir que poner a Dios primero a mí me posiciona primero, en prioridad. Primero y prioridad ¿para qué? Primero y prioridad para salir de esta tierra. Apocalipsis capítulo 14, en el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La versión de Dios habla hoy dice, fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Fíjense que Apocalipsis 14, del verso 1 al verso 5, nos describe a la iglesia arrebatada, esos 144.000 de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos 144.000 dice que fueron tomados como primicia, como primera ofrenda. ¿Por qué? Porque se fueron primero. Se fueron primero. ¿Por qué se fueron primero? Porque ponían a Dios primero. Porque amaban a Dios verdaderamente, porque le daban prioridad a Dios. Y es por eso que en nuestra vida Dios tiene que tener un lugar de prioridad. Si queremos ser parte de la esposa, entiendan ahí, por eso ahora ya no hablamos de dejar pecado, ya no hablamos de dejar cosas malas, estamos hablando de dejar cosas que no son malas, que no son pecado, pero que demuestran delante de Dios que Él no es lo primero en mi vida. Entonces por eso justamente la esposa tiene un nivel de preparación, porque necesitamos estar a la altura para entrar en matrimonio y en compromiso con Cristo. Si yo no amo a Cristo como Él nos amó a nosotros, entonces si yo no amo a Cristo como Él me amó a mí, no va a permitir que yo me case
con Él en ese sentido, que la iglesia se case. Vos o yo no nos vamos a casar con una persona que sabemos que no nos ama, que sabemos que no es comprometida, que sabemos que no entiende de fidelidad, que sabemos que no tiene su vida en santidad, en alguna manera apartada para poder entrar en un compromiso. Es por eso que nuestra vida delante de Dios tiene que tener esas características: compromiso, fidelidad, pacto, entrega, amor, porque si no, no vamos a poder ser parte del arrebatamiento. Por eso el arrebatamiento tiene una preparación, porque hay que entender ese contexto. Vamos a ingresar al arrebatamiento para convertirnos en la esposa del Cordero. Y es por eso que esas 4 virtudes tienen que estar muy marcadas en nuestra vida: madurez espiritual, vida apartada del pecado, una vida de propósito y multiplicar y hacer lo que Dios nos mandó a hacer esta tierra. Y como lo puse último, pero es muy importante, yo diría lo primero: amar a Dios verdaderamente, que tiene que ver con darle prioridad. Y bajo este contexto te dejo acá un video para que puedas ver que el tiempo del arrebatamiento está muy pero muy cerca y que hay que trabajar fuertemente estas 4 virtudes en nuestra vida para que verdaderamente estén y estemos preparados para el día en el que el Señor venga en busca de la amada y poder ser parte de esa iglesia que lo ama, la amada, aquella que el Señor ama porque ella lo ama mucho al Señor. Así que ya sin más, espero que te haya podido quedar claro, que te haya podido bendecir. Si hay ciertas características que de estas 4 que no tenés, te pido que ores por eso, que puedas trabajarlo en tu vida espiritual, desarrollarlo, crecer en esa área, y realmente vas a poder tener la certeza de que cuando Cristo venga por la iglesia vas a poder ingresar en ese bendito acontecimiento. Así que ya sin más, te mando un abrazo muy pero muy grande. Dios te bendiga mucho y ante cualquier duda déjamela en los comentarios, que la vamos a estar respondiendo. Así que te mando un abrazo y bendiciones.